Muchas gracias, hermano Mario. Buenas noches para todos, hermanos y hermanas. Estamos contentos de estar con ustedes esta noche aquí. Amén. Nuevamente, buenas noches, hermanos y hermanas. Queremos gozarnos esta noche en la palabra del Señor. Y durante todas estas noches, el Señor va a hablar a tu mente y a tu corazón. Porque estoy seguro que el anhelo nuestro es escuchar la voz de Dios, porque deseamos hacer su santa y divina voluntad. Y para esta noche vamos a iniciar con un tema que consideramos de sumo valor, de suma importancia, que tú y yo debemos conocer. Cada noche va a haber un tema diferente que nos va a llevar a la reflexión y a la toma de decisión, para descubrir que no simplemente existimos en este planeta para ocupar un espacio, sino que hay un propósito por el cual tú y yo existimos, no importa dónde vivimos o de dónde venimos. El Señor va a hablarnos durante cada noche a ti y a mí. El tema de esta noche tiene como título lo ilimitada que es la vida en el planeta. ¿Cuál es el título del tema? Lo ilimitada que es la vida en el planeta. Y no solamente estamos hablando de la vida de los seres humanos, también de las plantas, de lo animado y de lo inanimado. De manera que vamos a arrancar hablando de lo que la Santa Biblia nos dice en el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis. Génesis significa el principio de los orígenes de la creación de Dios. Y aquí nos menciona la historia del primer habitante del planeta. Su nombre es Adán. La Biblia dice que todos los días de Adán, en Génesis 5:5, ¿fueron cuántos años? 930 años. ¿Y qué pasó con Adán? Murió. Alguno de ustedes dirá, ¿tantos años? Pero recuerde que no existía la contaminación ni en el ambiente atmosférico, ni en la parte de la tierra. Los alimentos no estaban contaminados, las legumbres, los granos, las raíces, los vegetales, todo eso estaba puro todavía. Aunque la tierra había quedado maldita a raíz de la decisión equivocada que el ser humano había tomado, todavía el hombre podía consumir los alimentos sanos. Y eso permitía que su vida se extendiese en el planeta. Recién el pecado se había introducido en la tierra. Y este primer habitante del planeta vivió 930 años. Pero ¿qué más dice la palabra de Dios? El versículo 8 del capítulo 5, todos los días de Set. ¿Quién fue Set? Fueron 912 años y murió. ¿Cuántos años vivió Adán? 930. ¿Cuántos años está viviendo Set? 912. Observamos cómo empieza a degradarse, a limitarse, a cortarse la vida del ser humano en el planeta. Dice el libro de Génesis 5:11 que todos los días de Enos, ¿cuántos fueron? 905. ¿Y qué ocurrió con él? Murió. Adán vivió 930. Set vivió ¿cuántos años? Y ahora Enoch está viviendo ¿cuántos años? 905 años, y se dirigió hacia el pabellón de la muerte, la elección que nuestros primeros padres nos han heredado. Dice además el versículo 14 del mismo capítulo 5 del libro de Génesis: todos los días de Cainán fueron ¿cuántos años? 910 años, y también murió. Así todos los días de Mahalaleel fueron ¿cuántos años? 895 años, y también murió. De 930 vemos ahora a un habitante del planeta viviendo 895 años. Dice el versículo 20 del capítulo 5 que todos los días de Jared, ¿cuántos años fueron? 962 años y murió. Hay algo impresionante aquí. Jared vivió muchos años posterior a Adán. Adán fue el primer ser humano que Dios creó en el planeta, el encargado de colocarle el nombre a los árboles, y hasta hoy reciben ese nombre, a las aves, a los peces, a los monstruos marinos, a los cuadrúpedos, a los reptiles, a los insectos.
A todo cuanto existe se le asignó la responsabilidad a Adán. ¿Usted se imagina la inteligencia del primer ser humano que Dios creó en el planeta? Para ponerle nombre a cada insecto según su especie, a cada cuadrúpedo, a cada reptil, a los monstruos marinos, todos tienen nombre, y a Adán se le asignó esa responsabilidad. Los científicos hoy descubren una cantidad de especies en el mar, pero ya a Adán se le había asignado esa responsabilidad. Todas las especialidades hoy de la zootecnia, de la fitotecnia y todos los estudios de las diferentes especialidades, Adán las conocía a perfección. Pero este hombre llamado Jared vivió más que Adán. ¿Adán cuántos años vivió? ¿900 qué? 30. Adán 930. Y Jared, que vivió posterior a él, llegó a 962 años. ¿Cuántos años más? 930 y el 962 fueron 32 años más. ¿Qué habrá ocurrido allí? ¿Sería que tenía menos preocupaciones? ¿Sería que dormía más temprano? ¿Sería que era temperante en su alimentación? ¿Qué es una persona temperante? La temperancia es el uso sabio de las cosas buenas y la abstinencia total y completa de lo que resulta nocivo y perjudicial para la salud. ¿Qué cosa es la temperancia? El uso sabio de las cosas buenas y la abstinencia total y completa de lo que resulta nocivo y perjudicial para mi salud. ¿Qué significa eso? Bueno, podríamos hablar unos 30 minutos de estos, pero solo voy a decir algunas cosas. Más del 70% de nuestro organismo está hecho a base de agua. Por consiguiente, usted debe consumir como mínimo de 8 a 10 vasos con agua diariamente. Usted debe desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo o como un mendigo. ¿Pero qué hacemos? Desayunamos como mendigos si es que desayunamos algo, almorzamos como príncipe y estamos cenando como reyes. A las 10, 11 de la noche, un plato donde nuestro organismo tarda entre 5, 6, 7 horas para digerir la última partícula, dependiendo el tipo de alimentación que es introducida en el mismo, y nos acostamos entonces a las 11, 12, 1, 2, 3, 4, a las 4 el organismo terminó de digerir la última partícula, estuvimos durmiendo pero no descansamos. Y entonces empezamos a envejecer, porque estamos sometiendo a nuestro organismo a un trabajo superior a su capacidad de resistencia. Por el otro lado, comemos a las 7, introducimos alimento a las 10, luego a las 12, a las 3, a las 6, y lo que estamos haciendo es retrocediendo el proceso digestivo y estamos produciendo un desgaste en nuestro organismo. La temperancia es el uso sabio de las cosas buenas. La sal, el azúcar y las grasas son buenas, pero si se consumen en exceso pueden producir endurecimiento de las arterias y ataques al corazón más que cualquier otro factor. Y de alguna manera, tal vez Jared era alguien que practicaba la temperancia y por eso pudo vivir un poco más que Adán. Dice el verso 27. Todos los días de Matusalén, ¿cuántos años fueron? 969 años. ¿Pero qué ocurrió? Murió. Vivió más que ¿quién? Que Adán. Y también más que ¿quién? Que Jared. Y casi llega al milenio. Y usted dice, pero esto podrá ser cierto. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. La palabra de Dios dice que la hierba se seca, que la flor se marchita, pero que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y por consiguiente creemos que esto es realidad, que esto es verdad, que es la palabra. Veamos otro personaje del Antiguo Testamento. Todos los días de Lamed, ¿cuántos años fueron? 777 años. ¿Y qué ocurrió? Murió. De 930, el primer ser humano, ahora vemos 777. Dice Génesis 6:3. Y dijo el Eterno, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán ¿cuánto? 120 años. Dios se manifiesta.
Y una de estas noches vamos a estudiar sobre este tema que tiene como título Cataclismo Universal, y usted no debe perdérselo porque vamos a analizar la razón por la que el mundo en los días de Noé fue destruido y por qué será destruido este planeta y cuán cerca estamos de esas verdades. Dice el Eterno: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Esto tiene varias connotaciones, pero vamos a dirigirla en la línea de pensamiento que tenemos en este instante. Dice Deuteronomios capítulo 34, versículos 5 al 6. Habla de Moisés. Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, el que recibió las tablas del pacto, los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios en el monte Sinaí, el que ayunó 40 días para llegar a recibir por mano de ángeles las tablas del pacto. Dice la Biblia: y allí Moisés, siervo del Eterno, murió en la tierra de Moab, conforme lo había dispuesto el Señor. Y él, el Señor, lo enterró en el valle de Moab, frente a Bet-peor, y hasta hoy ninguno conoce su sepulcro. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando murió? Tenía, dice el versículo 7, la última parte, 120 años de edad cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Qué decía Génesis 6:3? No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No 962, no 930, no 800. Ahora dice solamente va a vivir 120 años. Y para mí pensar, Moisés tenía que vivir más que Adán y que Matusalén, porque este hombre sacó al pueblo de la esclavitud egipcia, hizo por el poder de Dios que el mar se abriera en dos, que caminasen a través del desierto. Él, en su caminata y su peregrinación hacia la tierra prometida, Dios permitió en su ministerio que una nube los cubriese en el día del sol y una nube de fuego en la noche del frío, a través de su peregrinaje por el desierto. Un hombre que vio la gloria y el poder de Dios cuando cayeron las 10 plagas, y sin embargo solamente vivió ¿cuántos años? 120 años y murió. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Tenemos nosotros un currículo aquí mejor que el de Moisés? ¿Alguien de nosotros puede decir: yo vi la presencia de Dios, iba cruzando el río que estaba hondo y clamé a Dios y el río se abrió y pasé en seco? ¿Ha visto usted alguna maravilla como las que vio Moisés? Y sin embargo se cumple la palabra de Dios: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice el versículo 22 al 26 de Génesis 50. José quedó en Egipto, él y la casa de su padre. ¿Y cuántos años vivió? 110 años. Estoy mencionando ahora a personas de renombre que ustedes han escuchado y que han visto en las películas. José, un gran líder en el pueblo de Egipto. En el periodo de escasez de alimentos por 7 años, él pudo, bajo la dirección de Dios, administrar la alimentación para que en 7 años de hambruna ningún egipcio y de los de sus alrededores sufriese de hambre, porque este hombre sabía lo que era la administración pública, lo que era la distribución de los alimentos de una forma apropiada, y era el único capaz en todo el palacio en Egipto que podía realizar esa responsabilidad importante en una época importante de la historia. Porque, estimados hermanos y hermanas, Dios siempre a través de la historia ha estado buscando hombres y mujeres para un evento grande. Y si tú viniste esta noche aquí, es porque Dios te está buscando para algo grande, para algo extraordinario, para algo maravilloso que tú y yo ni siquiera nos imaginamos.
Pero cuando permitimos caer en las manos del Dios amante, misericordioso, maravilloso y poderoso, Él hará por ti y por mí lo que no podemos hacer por nosotros mismos. La vida del ser humano en el planeta es limitada. José está viviendo ahora solamente 110 años. Dice además en el versículo 26, y murió José de 110 años. Lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Por qué lo embalsamaron? Porque no era cualquier persona el que estaba muriendo allí en Egipto. Porque era un hombre que había sobresalido en inteligencia, en integridad, en dignidad. Había descubierto la razón de su existencia en el planeta. Y no iba donde iba Vicente, donde va toda la gente. Él sabía para dónde iba y por qué iba en esa dirección. Él era guiado por la sabiduría de ese Dios excelso, de ese Dios sapiente, omnipotente y todopoderoso. Mi amado hermano y hermana, el salmista David, el rey David, ese gran hombre conforme al corazón de Dios, entendió lo que tú y yo estamos estudiando esta noche. Entendió lo limitada que es la vida del ser humano en el planeta. David era un rey y fue un gran rey, un hombre muy sabio, pero dice él en su salmo que se conoce como el Salmo de la Vida, el Salmo 90 del 1 al 6, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y por la eternidad, tú eres Dios. Imagínense esa forma como brota de una manera espontánea de su corazón, esa oración de reconocimiento de la supremacía de Dios. Y luego dice, vuelves al hombre, al polvo, y dices, convertíos hijos de Adán. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una vigilia de la noche. Tú arrebatas al hombre y es como un sueño, como la hierba de la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Los días de nuestra edad, dice el rey David, ¿son cuántos años? Son 70 años. Y si en lo más robusto son 80, con todo lo mejor de ellos es fatiga y trabajo. ¿Por qué? Porque pasan a prisa. ¿Y qué ocurre? Y volamos. Solo ayer teníamos el cabello negro y ya mañana lo tenemos blanco. Solo ayer miramos a cualquier distancia y ya hoy no podemos mirar. Y si miramos no reconocemos. Y si tenemos más de 80 años, dice la Biblia, todo es fatiga, artritis, reumatismo, úlcera gástrica, acidez estomacal, problemas lumbagos y de todo tipo de enfermedad, hipertensión, hiper o hipo, presión alta, presión baja. Ya no podemos ni con 5 libras de arroz, no podemos valernos por nosotros mismos. Los días de nuestra edad son 70 y en lo más robusto 80, y con todo eso es fatiga, pasan rápido y volamos. Hermanos y hermanas, el salmista está hablando de la realidad de la vida del ser humano en este planeta. ¿Y qué aconseja el rey David? Él dice, enséñanos de tal manera, de tal modo, ¿a qué? A contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Para el salmista, un año equivale como un día. Él dice, Señor, enséñame a contar mis 80 días que voy a vivir aquí, mis 80 años, de tal manera que pueda traer al corazón sabiduría. Y amado hermano y hermana, después de toda esa introducción que David hace hablando con Dios, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y antes que naciesen los montes, los mares y los ríos, tú eras Dios, y por la eternidad tú eres Dios, Señor.
enséñanos a contar nuestros días de tal manera que podamos traer al corazón sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista aquí? Adán vivió 930, el otro 969, 962, Moisés 120, José 110. Y ahora vemos que el salmista David se atreve a jugar con los números. Y saben, mucha gente no está llegando a los 70 años, a los 80 años, no están llegando mucha gente. Hoy usted puede ir con seguridad al parque y ya no ve como antes a los viejitos de 80 y 90 años caminando allí en el parque. Un día caminaba por el Agromol y vi a un grupo de ancianitos, pero no eran tan viejos, 75, 80 por allí años. Iba un grupito como de 6. Y yo me detuve solamente a reflexionar en la palabra del Señor. Ya usted no ve esa cantidad de personas adultas caminando, y si los ve, los están llevando en una silla de ruedas, los están transportando, no se pueden valer por sí mismos. Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que podamos traer al corazón sabiduría. Pero hay un patriarca que no quiso entrar en conflicto con números, y él fue un poco más allá de números, de fecha, para que nadie se confundiera. Es el patriarca Job 14, el versículo 1 dice: el hombre, cuando la Biblia habla de hombre se refiere a ambos sexos, el hombre nacido de mujer, ¿cómo es? Corto de ¿qué? De días, y ¿qué más? Harto de sinsabores. El hombre nacido de mujer es corto de día y harto de sinsabores. Antiguamente existían dos tipos de medicinas: la medicina preventiva y la medicina curativa. Los egipcios practicaron la medicina curativa, los hebreos la medicina preventiva. Los hebreos interpretaban al ser humano como un ser integral. Los egipcios dividieron al ser humano, y hoy hay oftalmólogo, cardiólogo, hay ortopeda, hay otorrino, hay un médico para cada parte de su cuerpo. Pero ¿será que curando esa parte ya no hay más problema en otra parte? ¿O hay un problema que produce ese otro problema? El hombre nacido de mujer, corto de día, harto de sinsabores, sordo, ciego, mudo, manco, cojo, etcétera, etcétera. Esa es la realidad del ser humano en el planeta, es corto de día. Y frente a esto, el Señor tiene un plan para nosotros. Él quiere que tú y yo aprendamos como David, que aprendamos a contar nuestros días, de tal manera que podamos traer al corazón sabiduría. Hace pocos días, aquellas personas viajaban en un taxi pirata hacia su trabajo a la ciudad de Panamá. Decidieron tomar la autopista para llegar más rápido. De alguna forma el conductor perdió el equilibrio y se fue a chocar con un tráiler que estaba estacionado. Instantáneamente 3 de ellos murieron y 2 quedaron heridos. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos y hermanas, con todos nuestros planes, con todo nuestro futuro por delante, puede ocurrir una tragedia en el camino. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Según la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que 1/3 de la población del mundo está bien alimentada, que otro 1/3 sufre de malnutrición y que 1/3 parte se muere de hambre. Cada segundo muere una persona infectada por el síndrome de inmunodeficiencia adquirido llamado SIDA. Cada segundo en el mundo está muriendo una persona de SIDA. Enséñanos a contar nuestros días. Hoy, en este día, al menos 200 personas han muerto de hambre en el mundo. Y según las estadísticas, este año, 2012, morirán más de 4 millones de personas de hambre en el mundo. Hermanos y hermanas, cuando nosotros vemos la lágrima
de una persona que muere de sed y de hambre, nos indica la problemática que existe en el planeta. Pero el patriarca hizo una pregunta en el versículo 14: cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y él mismo contesta esa pregunta: todos los días de mi milicia o de mi vida esperaré hasta que venga mi renovación. ¿Será que la tumba es lo último en la vida? ¿O hay esperanza después de la muerte? El patriarca Job hizo esa pregunta: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y él dice: todos los días de mi milicia, todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi renovación, hasta que venga la transformación, hasta que venga la resurrección. Mis amados hermanos y amigos, necesitamos urgentemente aprender a contar nuestros días. El hermano Santiago, el hermano mayor de Jesús, enseñó ciertas máximas que son de valor muy importante para ti y para mí. En el capítulo 4, 13 al 17, dice el versículo 13: oíd ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos. Y no sabéis, ¿qué no sabemos? Lo que sucederá mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?, dice Santiago. Apenas un vapor que aparece por poco tiempo y pronto ¿qué? Se desvanece. Como cuando usted está haciendo arroz y empieza a hervir el arroz y el vapor, y cuando usted da la vuelta, ¿qué ocurrió? Terminó el agua, terminó el vapor y se puso sólido todo lo que estaba dentro. ¿Qué es nuestra vida? Es apenas un vapor, dice Santiago, que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece. En cambio, deberíais decir: si el Señor quiere, y si vivimos, haremos esto o aquello. Si quién quiere, si el Señor. Y cuando su vida y mi vida están controladas y dirigidas por Dios, entonces podremos caminar con la certeza y la seguridad que Dios guiará nuestros pasos, que Dios guiará nuestros pensamientos, que Dios guiará nuestros sentimientos, que Dios guiará nuestro accionar en la vida, y que viviremos para honrar y glorificar el poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor. Enséñanos a contar nuestros días, dice el patriarca. Pero dice el verso 16: ahora os jactáis ¿en qué? En vuestra soberbia, y toda jactancia semejante es mala. Usted se acuesta hoy y usted está convencido que usted se va a levantar mañana. Usted está convencido de eso y hace su planificación para mañana. Y usted se levantó en la mañana y usted cree que hay dentro de usted una energía, que hay un poder y que usted es el que controla eso. Pero la única razón por la que en la mañana usted se levanta es porque su Creador, Dios Todopoderoso, lo tocó, lo despertó y le dijo: levántate, porque hoy te estoy dando una nueva oportunidad, porque hoy quiero que me conozcas, porque hoy quiero que seamos amigos, porque hoy quiero que tú me sirvas, porque yo tengo un plan mejor para ti, porque te amo y porque tengo grandes cosas para ti. Es el Señor el que nos levanta, y esa es una manifestación gloriosa del inmenso e inmensurable amor de Dios hacia ti y hacia mí. No existe ningún mérito en nosotros que nos permita levantarnos. La séptima parte de nuestra alma o de nuestro ser, de nuestra vida, está ausente en el momento que dormimos. No sabemos nada de lo que ocurre, prácticamente estamos muertos, pero Dios es el que está cuidando de nosotros y nos levanta el siguiente día para manifestarnos su amor y su gracia. Por lo tanto, mis amados, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué ocurre con él? Comete pecado. El que sabe hacer lo bueno. ¿Qué significa saber hacer lo bueno? Saber hacer lo bueno significa comprender lo que Dios está diciendo, comprender el llamamiento que Dios está haciendo, el consejo que Dios está dando, la orientación que Dios está pidiendo. Enséñanos a contar nuestros días para que podamos traer al corazón sabiduría,
para que podamos vivir de acuerdo a las expectativas, a las instrucciones, a los anhelos y deseos del Dios Todopoderoso. Dios, hermanos y hermanas, nos llama hoy a la reflexión y Él nos llama para que podamos ser sabios. Él quiere que aprendamos a contar nuestros días de tal manera que podamos traer al corazón sabiduría. ¿Qué le vamos a responder esta noche al Señor? ¿Cuál va a ser la respuesta a nuestra invitación? Le vamos a decir al Señor: Señor, gracias por orientarme, por cuidarme, porque hasta aquí tú me has cuidado. Y usted no tiene idea de cuántos peligros los ángeles del Señor lo han librado. Y muchas veces usted cree que por su habilidad, su sagacidad y su inteligencia se salvó de esa. No, hermanos y hermanas, porque hay ángeles del cielo de Dios allí cuidando y preservando su vida para que usted tenga la oportunidad de conocer al Señor. Y el simple hecho, y aunque lo diga de esta manera, con la palabra simple, que usted esté aquí en esta noche no es por casualidad, porque hay un plan dirigido por Dios desde el cielo desde hace mucho tiempo, y Dios quiere ejecutar su plan. Esto que estamos realizando aquí no es por casualidad, y pareciera ser que fue de hoy para hoy, pero en el calendario de Dios no existen improvisaciones. Dios todo lo tiene planificado, y Dios está seleccionando y está llamando y está invitando. Y gloria a Dios, porque tú y yo esta noche pudimos corresponder a su invitación, y porque decidimos venir siendo guiados por aquel que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esta noche estamos aquí, y la palabra del Señor dice: bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de la profecía de este libro y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. A partir de esta noche hemos iniciado una vida de bienaventuranza. Somos bienaventurados cuando oímos y cuando leemos y cuando guardamos las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos en esta noche queremos decirle al Señor: Señor, enséñame a contar mis días de tal manera que pueda traer al corazón sabiduría? ¿Cuándo queremos levantar nuestras manos al Señor? Todo lo que tenemos manos podemos decirle al Señor: aquí están mis manos que tú me diste, las quiero levantar al cielo. Gloria, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Vamos a escuchar el corito tema y luego vamos a orar para que el Señor pueda sellar la decisión que hemos tomado esta noche en el reino de los cielos, y que Él mañana nos pueda traer para seguir gozándonos, y que podamos traer a nuestra familia, a nuestros amigos, para que ellos también puedan aprender del gran plan maravilloso que Dios tiene para ti y para mí.